Síntesis del Antiguo Testamento, clase 4, audio 3. Bien, terminamos con los reyes bajo el Reino Unido, los grandes reyes de Israel. Bien, Saúl, David y Salomón. David establece a Jerusalén como capital de Israel y puede leer 1 Samuel desde el 8 al 31, 2 Samuel, 1 de Reyes, enteros, Crónicas, algunos de los salmos, proverbios. Eclesiastés narra un poco el humanismo, Salomón, Cantar de los Cantares. Y este tiempo del Reino Unido abarca unos 120 años, donde cada uno de estos reyes, Saúl, David y Salomón, van a gobernar aproximadamente cada uno unos 40 años. Muy bien, cuando Salomón muere, hay dos de sus hijos que van a ostentar el trono. Bien, y finalmente, pues, Jeroboam, que es el rey que viene después, él toma consejo a sus amigos más jóvenes y pone impuestos grandes y pesados, por lo cual hay una división, una fragmentación, que ya venía una crisis interesante desde los finales del tiempo del rey David, también alguna forma de vida del rey Salomón, empezando con la sabiduría en los proverbios, pero continuando con sus pasiones en el libro de los Cantares y terminando también en su humanismo en el libro de Eclesiastés. Ahora termina el pueblo dividido. Bien, Salomón muere y el reino se divide. Y comienza entonces una historia paralela, la historia de las 10 tribus del norte, bien, que se van a llamar Israel, y las tribus del sur, Judá y Benjamín, bien, que a través de toda la historia se van narrando con esos nombres. Bien, la tribu del norte puede ser llamada Israel o puede ser llamada Efraín, y la tribu del sur, que son Judá y Benjamín, también son llamadas Judá. Muy bien. Ahora, estos tienen reyes diferentes, templos diferentes, formas de vida diferentes. Bien, Israel tiene una gran tensión y una gran tendencia hacia la idolatría. Israel y Judá, pues, llevando una vida entre algunos reyes paganos o unos reyes, pues, no piadosos y otros que fueron, digamos, un poco mejor, ¿no? Finalmente, en el 722, Israel es llevado cautivo a Siria, donde no vuelven, sino que son traídos prisioneros mezclados de diferentes lugares y se mezclan, especialmente en Samaria, o más bien el ejemplo más significativo es Samaria, donde hay personas mezcladas, por eso el rechazo entre samaritanos y judíos. Más adelante, en el 586, encontramos el cautiverio de la tribu del sur, de Judá, que va cautiva a Babilonia, y ahí vamos a encontrar personajes importantes dentro de la narrativa del Antiguo Testamento. Bien, como Jeremías, por ejemplo, parte de Isaías, Daniel, Ezequiel, Abdías, Lamentaciones. Y este periodo, ya en la segunda imagen que ustedes tienen, es un periodo de 70 años donde están cautivos en Babilonia. Hubo 3 exilios, en 3 momentos fueron deportados los diferentes grupos. 605, los jóvenes de élite, de clase. 597, pues parte del sacerdocio. Y finalmente en el 586, antes de Cristo, la mayoría de las personas fueron transportadas. Muy bien, pasan 70 años y pues para ilustrar un poco podemos recordar cómo fue la vida de Daniel y sus amigos en este lugar. También el ministerio de Jeremías desde Jerusalén, una Jerusalén devastada, destrozada. Jeremías sentado mirando cómo todo estaba destruido, escribe el libro de las lamentaciones. Y algunos pues han mal llamado a criterio propio el profeta llorón a Jeremías. Sin embargo, con la tristeza y con la falencia que se nota en Israel, pues lo menos que puede hacer Jeremías era llorar. Así que él llora, se lamenta, se entristece y escribe el libro de las lamentaciones. Pasados los 70 años, aún con Daniel dentro de las funciones políticas del reino de Babilonia y también del Medo-Persa con el rey Darío, él se da cuenta de que ya el tiempo había terminado estudiando las profecías de Jeremías, se da cuenta que ya habían pasado los 70 años y que ya el pueblo debía volver. Así que comienza un gran retorno, un regreso del cautiverio. Dios establece a los judíos en su tierra a partir del año 538 hasta el 430, unos 108 años más o menos. Hay un decreto de Ciro, rey medo-persa, para reconstruir el templo en el 538. Hay un decreto también del rey Artajerjes para reconstruir Jerusalén en el 444, bien, con Nehemías. Y encontramos a partir de ahí 3 regresos en 3 caravanas
grupos van a volver a Jerusalén a repoblar la nación. Encontramos el primero con Zorobabel, que reconstruye el templo, el segundo con Esdras, que reconstruye al pueblo, la identidad social que tenía la nación, y finalmente Nehemías, que reconstruye la ciudad en el 444 para finalmente que vuelva a ser habitada. Aquí encontramos libros importantes, por ejemplo, Esdras, Nehemías y Esther, libros históricos llenos de historia, valga la redundancia, tanto babilónica como medo-persa y quizá un tanto de historia griega. Bien, y los libros proféticos de Ageo, Zacarías y Malaquías, que son libros, estos 6 libros, Esther, Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías son llamados libros postexílicos, porque fueron escritos después del exilio, y el contexto es este regreso a la tierra, un templo pues más sencillo, una vida a empezar de vuelta, y también con el imperio griego respirando en su nuca, de que ya vendría posteriormente, vendría el romano. Termina el Antiguo Testamento con un silencio, 430 años de silencio, dominio persa, como ya hemos mencionado anteriormente, como por ejemplo con Ciro, un dominio griego donde necesitamos recordar las hazañas de Alejandro Magno y sus 4 generales, especialmente encontramos 2 generales, Ptolomeo, Ptolomeo y los Seleucidas, que se establecen en la parte del norte, que van a estar peleando entre ellos en batallas, ¿verdad? Este, eh, Saliendo siempre perjudicada la nación de Israel. Realmente, durante algún periodo viven bajo un dominio asmoneo, una dinastía importante, para que en el año 62 a.C. el Imperio Romano tome control de la nación y pues hasta mucho tiempo después van a permanecer bajo el Imperio Romano, imperio en que Jesús nació. Ahora, todas estas historias que usted puede ver en el cuadro y pues, probablemente mientras usted lee, tanto el lugar, las descripciones, los libros que abarca, etcétera, podrá ir recordando una y otra y muchísimas historias que son importantes para la nación de Israel, bien en la historia de su identidad nacional. Y todas estas, y este recorrido, pues básicamente es para ser muy intencional con el concepto de que el Antiguo Testamento es una narrativa, bien, y tiene una trama que debemos ir siguiendo palabra por palabra, bien. Así que mi ánimo, mi querido hermano, es que usted tome el Antiguo Testamento, ojalá, y sería muy, muy interesante hacer un análisis cronológico, es decir, empezar por lo que fue escrito primero, los primeros capítulos del libro de Génesis, luego insertar por ahí el libro de Job, un libro poético, e ir avanzando cronológicamente. De hecho, usted puede encontrar muy fácilmente en Internet un plan de lectura cronológico que le va dando los pasajes de cómo ordenados de esta manera. Y mientras usted lee y estudia, podría ir entendiendo que esta narrativa está apuntando todo a Cristo. Y si Cristo está en su mente, es el centro de esta narrativa, de esta meditación escritural, sé que el estudio bíblico personal va a ser muy provechoso. Por este medio simplemente proveemos una estructura sumamente sencilla, conceptos muy básicos y muy sencillos, pero que son trascendentales para que usted en su tiempo con el Señor pueda tomar una meditación intencional y propia en lo que implica conocer el Antiguo Testamento. Así que quiero invitarle como una aplicación práctica, como un desafío personal, como un hábito espiritual, como un ejercicio piadoso, que se proponga a partir de esta semana, probablemente quizás si puede desde hoy, proponerse a leer el Antiguo Testamento bajo esta óptica, con esta cosmovisión, es decir, ver la narrativa que se va desarrollando, ver la línea de trama, ver los elementos, encontrar los puntos de clímax, ir trazando esta historia, bien, sus ideas principales, los conceptos que repite, bien, los personajes que aparecen, las circunstancias que se dan, y va a ver que cada pensamiento, cada idea va a ser dirigido de una manera interesante e importante hacia la persona de Cristo. Bien, probablemente mientras lee con esta perspectiva, va a ir notando elementos y llamados y situaciones donde Cristo va a aparecer en nuestro pensamiento. Bien, y todo esto va a desembocar en el Señor. También tienen un cuadro final donde es muy simple, pero cómo se ordenarían en forma cronológica los libros de la Biblia
usted los puede ver claramente ahí, como Génesis, Éxodo y Números tienen dentro de su narración Job y Levítico, Ruth dentro de los jueces, Crónicas desde Samuel hasta los reyes, luego incluye los Salmos en el tiempo de Samuel, los Proverbios, Cantares, Eclesiastés en el tiempo de Primero de Reyes, luego los profetas preexílicos antes del exilio, así como los profetas exílicos, Ezequiel, Daniel, Jeremías y Lamentaciones, y los profetas posexílicos, junto con la narrativa de Esdras, Nehemías y de Esther. Le animo, mi querido hermano, que tome su Biblia, que lea el Antiguo Testamento y vaya siguiendo esta línea de pensamiento. Quedamos en esta lección 3, simplemente analizando brevemente este cuadro y trazando una narrativa de lo que implica el Antiguo Testamento. Que Dios los bendiga. Es una alegría poder compartir un día más con ustedes.